que estuvimos teniendo problemas con estas preguntas y entonces las vamos a descartar. Recuérdense ayer que vimos de que ustedes, la gran mayoría, así como su catedrática, son parte del país, no somos parte del pueblo, porque vamos a poner el pecho por mi mamá, tal vez por la pareja que tengo, 100% de las veces la gente me dice a mí por mis hijos, es usualmente, ¿verdad? Me dice, yo sí pondría el pecho por mis hijos. Perdón, Pero ya abogada, más que y eso. tal vez por la pareja, ¿por qué? Si No, uno se porque casa, tiene no, que poner el pecho por el su mío va a pareja, poner, el mío va a aunque poner su sea. pecho por mí, porque yo es mentira que no, O yo sea, no, yo salgo corriendo. usted no lo pondría por él. No, ¿para qué? Si él sabe qué es lo que él tiene que hacer, a mí que no me venga inventando. Él fue el que se decidió ser héroe de guerra. No, a mí no. A mí que no me venga con esa babosa. No. Quiere que si su esposo está en un peligro inminente, usted no sale a la defensa de él. ¿Y yo qué voy a defenderlo? Empecemos. Mide casi 6 pies. Pregúntenle a los que van a UTH de Tegucigalpa cuando así me ven, uy, abogada, qué alto es su esposo. Ajá, mide casi 6 pies. Pesa más de 200 libras. La mayoría en puro músculo. En los brazos, le tengo que comprar camisas especiales porque las camisas, las normales, no, me las revienta todo en los brazos. Sabe usar armas, sabe defenderse, sabe cómo reaccionar. Yo me pongo a gritar, salgo corriendo, parezco gallina descabezada, esa soy yo. Entonces, ¿quién cree usted que va a reaccionar en ese momento? ¿Él o yo? Él. Y si él está en peligro inminente, yo le voy a tirar una constitución, será al ladrón, pero más que eso yo no puedo hacer, que deje de paz. No. En conclusión, abogada, si él no pudo, usted menos. No, es correcto, Mildred, es correcto. No, es que no, ustedes no. Uno tiene que saber lo que uno es y lo que no es. Y yo voy a salir corriendo por el otro lado. Eso es mentira. Más teniendo al Usted lo gorila al lado. pondría si la cosa No es es pueblo, entonces. por lo legal ahí, por la vía Ajá, sí, jurídica. correcto. Le meto una demanda, no se preocupe. Pero cuando tengo la pistola en la cara, y dígame usted, ¿qué más me toca? Nada. Entonces, uno tiene que saber lo que uno es y yo obviamente soy el país. Dicen que yo voy a reaccionar distinto cuando tenga hijos, pues ahí les creo, ¿verdad? Porque yo sí he visto que personas que son bien temblecas, después le dicen algo al cipote y ya, ¿verdad? Respingan. Entonces, sí, yo creo que la mayoría de nosotros pondría su vida en riesgo por sus hijos. Usualmente también me dicen por la mamá. Es raro que me digan por el papá. ¿Qué será? Pero usualmente sí me dicen por la mamá. Se fueron de casa. Se fueron por la leche y no regresaron, dice Mildred, oiga. Fueron a comprar el tarro de leche. Todavía lo siguen esperando. Entonces, la gran mayoría de nosotros somos el país, tenemos otro tipo de poder dentro de nosotros, pero no es el poder de defender la república por medio de las armas letales, ¿ok? Entonces el pueblo no es lo mismo que el país. Si yo soy parte del país, no soy parte del pueblo. Si soy parte del pueblo, no soy parte del país. Varios de mis alumnos son parte del pueblo. La mayoría de mis alumnos somos parte del país. Dígame, hermano. Esa fue la que me salió mal a mí. Esa fue. Sí. Qué Es que estaba confundido ahí. Bueno, pero ya salió la confusión, ya no más confusión. Y entonces les pregunté también quién puede pertenecer al pueblo. Y tenemos que recordar o buscar la clase sobre los conceptos relacionados, y pueblo decíamos que primero era el conjunto de ciudadanos varones. Esa era la primera definición que teníamos nosotros acerca del pueblo. Después era el conjunto de jóvenes que podían hacer dos cosas: votar y defender a la república con las armas letales. Y lo tercero es los humanos. Todavía no consideramos los robots o los drones o nada de eso, sino que los humanos entrenados en el uso de las armas letales para defender la república. ¿Ok? Entonces, si usted no es esa definición de hoy en día, usted no es parte del pueblo. Luego teníamos la economía. La economía está formada por, y teníamos que recordar esa misma diapositiva, ese mismo día de clases que hablamos de la economía, y primero la economía éramos las mujeres que manejábamos el negocio familiar, y eso lo que significaba era manejar a los hijos, manejar a los criados, manejar a los esclavos, manejar todo lo que tenía que ver con cultivos, animales,
Obviamente el negocio familiar, o sea, si nosotros vendíamos o comprábamos, ¿a quién se lo íbamos a hacer? Y obviamente eran las mujeres porque los hombres andaban en la guerra. Y la guerra antes, les recuerdo, no eran 6 meses y después regresa, así como le tocó a mi esposo varias veces, que lo mandaban 6 meses y después lo regresaban. Eso no era la realidad de ese entonces. Uno se iba a la guerra y podía regresar en 5 años, 10 años, 30 años, ¿verdad? Entonces, usted no estaba y el que tenía que manejar el salario, que era la sal que le pagaban a esos soldados, el que lo manejaba era la mujer. El que decía todas las decisiones acerca de la crianza de los hijos era la mujer, o sea, porque era la que estaba. Y hoy en día nosotros lo consideramos los humanos que manejan los destinos financieros privados de una república. Ahí la gran mayoría me dicen, sí, pero ahí hay hombres. Sí, es cierto, ahí hay hombres. Pero en Honduras la gran mayoría de las decisiones de las cuestiones familiares las siguen tomando las mujeres. Y eso si consideramos hogares integrados, ¿verdad? Si ya consideramos los hogares desintegrados, pues el 34% de los hogares son jefiados por una madre soltera. Y hemos hablado acerca de la micro, pequeña y mediana empresa, que son más del 70% liderados por mujeres. Y esos son los que crean la gran mayoría de los trabajos privados, o sea, no gubernamentales. Entonces, todavía hoy en día, la economía tiene un rostro femenino. ¿Ok? Muy interesante esa parte. Y entonces ahí tenían que escoger la que correspondía. Les ponía, por ejemplo, que si podían ser todos los que ganábamos dinero. Y la respuesta es no, porque los soldados ganan dinero, ¿cierto? Pero ellos manejan el destino financiero de sus casas, ¿o cómo es que se maneja el dinero de los soldados? ¿Quién tiene aquí un esposo soldado? Que nos cuente. Si no es que solo lo cogen y lo entregan. A ver, que me cuenten. Usted me ha escuchado un dicho que dice, estoy más reventado que la mujer de un chepo. Bye. Oiga eso. Sí, pero usualmente, inclusive ustedes mismos en su vida personal, piensen en su casa quién tomaba las decisiones, mamá o papá. Si tuvieron la ventaja de tenerlos a ambos, ¿quién tomaba las decisiones? Y la respuesta usualmente es mamá. Mi papá. ¿Qué? ¿Su papá, Kevin? ¿Su papá dijo a qué escuela iba? Mi papá. Sí. A ver, cuéntenos, esto es nuevo. Kevin, ¿su papá decidía qué súper se iba, qué se compraba? Sí, mi papá es el que decidía si salía o no, a qué escuela iba y a qué no. Pero quien ponía la plata era mi mami. Ah, bueno. O sea que había una división completa entre quién hacía el dinero y quién tenía que manejarlo. O sea que ahí estaba cheque. Sí. Estaba servido. Su papá estaba servido. Él sí entiende qué es eso de tener esos deberes domésticos. Pero la gran mayoría de nosotros, en mi casa, por ejemplo, la que decidía la gran mayoría de las cosas era mi mamá. O sea, y si mi mamá decía, hoy no salís, y yo iba, papi, fíjate que yo quiero salir con mis amigos, no sé qué. ¿Qué dijo tu mamá? Esa era la primera pregunta que hacía él, ¿verdad? Como diciendo, yo no me quiero meter en problemas. Entonces, ese tipo de cosas nosotros, la gran mayoría de nosotros la vivimos, que la mamá decidía qué se comía, a qué hora se comía, la mamá decidía a qué escuela se iba. Todas esas cosas, usualmente las decisiones del hogar las sigue teniendo la mujer, ¿sí? Especialmente en Honduras. En otros lugares está cambiando un poco más, especialmente cuando los dos trabajan y entonces se comparten, ¿verdad? Esas obligaciones del hogar, pero en Honduras yo miro que la gran mayoría todavía sigue siendo la mujer la que tiene que tomar esas decisiones. Luego dijimos acerca de la diapositiva que nos hablaba acerca de la ley y las políticas públicas. Esa diapositiva, muy importante que ustedes sepan manejarla. Y una de las preguntas les decía, las leyes pretenden ¿qué? La actitud social. Entonces vamos a la diapositiva, vemos eso de la actitud social y vemos que la ley lo que pretende es regular y la política pública lo que pretende es promover y usted solo tenía que escoger la correcta, que en este caso sería regular. La siguiente de las leyes y las políticas públicas decían que las leyes son garantizadas por. Y entonces ahí usted tenía que ir a la última partecita, ese es el último renglón que decía garantiza, ¿sí? Garantizada. Y entonces las leyes son garantizadas por el Poder Judicial y las políticas públicas son garantizadas por la sociedad.
¿Se acuerdan que hablamos de las ONGs, hablamos de los grupos de activistas? Ahí hablamos también acerca de lo que pasaba en el Bajo Aguán. No sé si recuerdan de esas pláticas que tuvimos. Entonces, eso es por políticas públicas, ¿sí? La sociedad es el que, inclusive usamos esa palabra que es tan famosa, veedor. La sociedad ahora le encanta usar esa palabra de ser el veedor. Yo veo lo que está pasando. Entonces, la respuesta en de las leyes, ¿quién es el que lo garantizaba? La respuesta correcta era el Poder Judicial. Increíblemente, me fallaron quién garantizaba la ley, pero no me fallaron quién garantizaba las políticas públicas. Me pareció bien interesante eso. Obviamente no era en el mismo examen que salía, pero me sacaron bien que las políticas públicas era la sociedad y no me sacaron bien que el que garantiza la ley es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ellos son los que miran el caso en específico, ¿sí? Entonces, el poder legislativo lo que hace es decir qué es un asesinato, qué es sí, un robo, qué es un hurto, ¿sí? Todo eso lo define el poder legislativo, pero ya cuando sucede ese robo o ese hurto, el que tiene que hacer esa sentencia al final es el Poder Judicial. O sea, que él es el que garantiza de que se esté aplicando de la manera correcta la ley, ¿sí? Luego les pregunté que quién las creaba. Aquí no sé por qué me confundieron una y la otra. Les quiero recordar que la ley es creada por el poder legislativo, ¿sí? El poder legislativo en Honduras se llama Congreso. En otros lugares se llama Parlamento, pero aquí en Honduras nosotros le llamamos el Congreso, ¿sí? Ellos son los que crean la ley. Meramente hablando, legalmente hablando, esa es la manera correcta de verlo, porque ellos son los que se sientan, supuestamente hacen el debate, supuestamente votan para hacer esa reforma o incluir una nueva ley o lo que sea, o derogar una ley y lo mandan a publicar en la Gaceta. O sea, ellos son los que realmente tienen la obligación de hacer todos esos pasos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que atrás de ellos hay un montón de gente, ¿cierto? Está su partido, están activistas, están inclusive presiones internacionales que les exigen a ellos que creen o no creen una ley. Pero usualmente yo les digo, que alguien a mí me exija hacer algo no significa que lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes? Germán, a partir de mañana usted tiene que venir a las clases con camisa azul. ¿Usted lo va a hacer solo porque yo le dije? Vamos a decir, ok, Lick. Mire, ya dijo Germán que me va a decir, ok, Lick. Y que mañana va a venir de rojo igual a mí, porque estamos en el periodo de Hades. ¿Ah? Entonces, recuerden que yo les puedo exigir a ustedes hacer algo, pero si ustedes no lo quieren hacer, al final del día ustedes son los que tienen que decidir si lo hago o no lo hago. Igual es en el Congreso. Yo puedo sentir presiones del mismo presidente, del secretario general de Naciones Unidas y me dicen, es que lo siento acá, me dicen. Así me han dicho a mí que lo sienten acá, dicen. Y entonces digo yo, ok, lo siente acá, pero usted es el que tiene acá, ¿ve? Y entonces usted es el que tiene que decidir con su cerebrito qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Ok, entonces esas cosas, por eso es que decimos que ellos son los que la crean, porque ellos pueden hacer copy-paste, ellos pueden coger una ley que se las trae una ONG y ponerla en el escritorio, pero el que decide al final del día si se va realmente a presentar esa ley, si vamos a votar por esa ley, son ellos. Y los que votan al final del día son ellos. Entonces ellos son los que las crean. Mientras que las políticas públicas son creadas por el Poder Ejecutivo, ¿sí? El Poder Ejecutivo puede adoptar políticas públicas de otros lugares. Es más, cualquiera que sea docente aquí, José nos ha contado, yo sé que lo han escuchado cuando nos ha hablado, acerca de la currícula que hay en el nivel primario y secundario de Honduras, que es pésima porque es copy-paste de otro lugar. ¿Se han fijado cuando José nos ha hablado acerca de eso? Que nos ha dicho lo mal que es eso porque obviamente no responde a la realidad nacional. Sí, entonces nos dice que le hemos hecho copy-paste a México, que le hemos hecho copy-paste a España, que le hemos hecho copy-paste. Bueno, ¿a quién no le hemos hecho copy-paste? En vez de realmente sentarnos con nuestros docentes y averiguar qué es lo que se necesita en Honduras. Entonces, sí, nosotros podemos hacer copy-paste, a nosotros nos pueden venir y nos pueden decir esto es lo que nosotros queremos que Honduras haga, pero nuevamente, el que al final del día tiene que aceptarlo es el Poder Ejecutivo. Si ellos no lo aceptan,
Bueno, ¿y cuántas cosas no han aceptado que podrían ser buenas para el país, no? ¿Cuántas cosas ellos han dejado de hacer porque no va de acuerdo a su ideología o a su movimiento? Entonces, la responsabilidad de esa función de creación la tiene para las políticas públicas el Poder Ejecutivo. Entonces solo tenían que escoger, ¿verdad? Y en este caso era política pública, entonces era el Poder Ejecutivo el que tenía que hacer esa decisión. Les preguntaba también que cuál era la modalidad de las políticas públicas. Entonces aquí es bien importante que ustedes recuerden que la ley lo que me da a mí es la estrategia, es decir, ¿a dónde quiero ir? Quiero tener educación, quiero tener salud, quiero tener, no sé, 2 idiomas hablados de manera fluida en Honduras. Eso sería excelente, ¿verdad? Yo les he dicho muchas veces que ser multilingüe sería excelente para Honduras, ¿verdad? Entonces, la estrategia sería, quiero que todos los niños tengan acceso a poder aprender 2 idiomas. ¿Okay? La táctica es la que va a hacer el Poder Ejecutivo, en donde va a decir, ok, entonces si necesitamos que los niños sepan 2 idiomas, vamos a contratar profesores de inglés, profesores de japonés, profesores de mandarín, ¿sí? Ver cuáles son esas lenguas que son muy importantes a nivel mundial. Vaya, solo con una simple búsqueda en Google de buscar cuáles son los idiomas más hablados a nivel mundial, ¿verdad? Ahí le sale número 1, el inglés. Ese es el mayor hablado en todo el mundo. Número 2, mandarín. Número 3, español. Número 4, árabe. Número 5, si no me equivoco, es urdu, que es un idioma que se habla en la India. Sí, entonces, si fuéramos inteligentes y tuviéramos una ley que diga todos los niños necesitan tener 2 idiomas, mínimo iríamos a Google a ver cuáles son los idiomas más hablados y les enseñaríamos uno de esos, ¿verdad? De los top 5. Ya tenemos español, belleza, entonces ahora lo que necesitamos es otro idioma que sea de los más hablados. Inglés es el más hablado de todos, no es porque sea el idioma nativo de la gran mayoría de las personas, esa no es la razón, es porque a nivel mundial, tanto el comercio como el derecho se mueve en inglés. Entonces, por eso es que es el idioma más hablado a nivel mundial. Entonces, tal vez queremos enseñarles inglés, tal vez queremos ser un poquito más allá, ver el futuro, y lo que queremos es que nuestros niños aprendan mandarín. Eso ya es la táctica, es cómo yo lo voy a hacer. Tal vez nos damos cuenta de aquí a unos 5 años que no funciona mucho enseñarles mandarín porque el inglés por lo menos usa nuestras mismas letras, usa el mismo alfabeto, pero el mandarín es casita, casita, pata de gallina, pato de pico de gallo, o sea, literal, yo no sé si ustedes han visto cómo se escribe el chino, pero el chino mandarín es un idioma altamente complejo, entonces tal vez nos damos cuenta de que no nos beneficia tener esa realidad, ¿verdad? No se preocupe, Karen, que yo también estoy con eso porque está lloviendo, entonces se me va y se me viene el internet. Y justamente le estaba diciendo a Kevin que hoy estábamos haciendo una terna y se le fue la luz a uno de los alumnos. ¿Se imaginan ustedes estar a plena terna y que se le vaya la luz? Exacto, Mildred, exacto, sí, yo también me muero. Y entonces, pobrecito, se conectó y se le caía y se conectó el celular y se cayó el tío. No, les digo yo, no, este muchacho necesita que le reprogramemos porque si no se va a morir, ¿verdad? Aquí de los nervios. No, entonces no se preocupen, Karen, que yo le entiendo, yo también, se me cae a mí también, no se preocupen. Pero punto siendo de que la ley sería la estrategia, cuál es la meta, a dónde es que yo quiero llegar, ¿sí? Mientras que la política pública sería la táctica, cómo voy a llegar ahí, cuál es mi plan. El plan puede cambiar, la estrategia no, esa no debería de cambiar, ¿sí? Pero la táctica sí puede cambiar. Tal vez nos damos cuenta que mandarín no es lo bueno, enseñémosles inglés, enseñémosles francés, que más o menos es el mismo alfabeto, solo que nosotros tenemos acentos y ellos tienen más bien decentos que son abajo, ¿verdad? Tienen ciertas argollas abajo, pero por lo menos medio se parece, ¿verdad? Entonces digamos, tal vez enseñémosle francés. Entonces esa sería la táctica, ¿sí? La táctica sería esa. Entonces ahí solo era escoger cuál de las dos era la modalidad correcta de la política pública, y la modalidad correcta de la política pública sería táctica. Luego tenemos que las políticas públicas se encuentran bajo cuál régimen. Y ahí igual, me sacaban bien el régimen de la ley,
que es la Constitución. O sea, todas las leyes se tienen que basar, las leyes de la República se tienen que basar en el documento más alto de la República, que sería la Constitución, ¿sí? Y luego tenemos las políticas públicas, y las políticas públicas, ahí fue donde tuvimos el pequeño error, y el error es que la política pública tiene que estar basada en la política, o sea, en el régimen, en un régimen político. ¿Por qué? Porque la ley no va a cambiar. La ley que tuvieron abajo de Maduro fue la misma, y se los digo porque ahí fue donde yo empecé a estudiar Derecho, ¿verdad? La ley que tuvieron del Código Civil cuando Maduro era la misma ley que tuvimos cuando Mel Zelaya, sí, que era la misma ley que cuando tuvimos con Pepe Lobo, también. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué pasó entre uno y la otra que se aplicaba de manera diferente? La respuesta es que cada presidente tenía sus prioridades, inclusive si son del mismo partido, cada uno tiene sus mismas prioridades. Recuérdense, Maduro tenía una prioridad que era el negocio. ¿Se acuerdan de Maduro cómo era? Que él todo era negocio. Vamos a hacer negocio, vamos a crear empleo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y ideas excelentes tenía el hombre. Se los digo en serio. Es que a mí cuando me dicen, ¿usted volvería a votar por un presidente? Yo les digo, sí, por Maduro. Y es el único que no quiere. Sí, por Maduro, y es el único que no quiere. Qué barbaridad, hombre. Sí. Y le van y le preguntan, bueno, ¿y por qué no se tira presidente Maduro? Y no, dice, yo estoy tranquilo aquí con mi esposa, una muchacha apellido Cantero, estoy tranquilo aquí, yo no tengo por qué estar metido en eso. Ya una vez fue más que suficiente para aprender mi lección, suficiente, ¿verdad? Entonces él está tranquilo en su vida con sus negocios. Pero él cuando era presidente, él le apostaba mucho a los negocios. Muy diferente a Mel Zelaya. Mel Zelaya no le apostaba a los negocios, Mel Zelaya le apostaba a los sindicatos, Mel Zelaya le apostaba a ciertos ámbitos de la educación, inclusive Mel Zelaya invitaba mucho a las ONGs extranjeras a que vinieran al país y nos dijeran cómo era que teníamos que manejar los derechos humanos. Recuerdo que en febrero, justo el febrero del 2009, sacó una niña en el hospital, no sé si recuerdan esa imagen, él está en el hospital San Felipe y saca a una niña de la manito diciendo de que ella necesitaba ciertas cosas y que entonces Presidencial se las iba a financiar. No sé si recuerdan esa imagen. Que dicho sea de paso, es uno de los crímenes por los cuales está acusado, porque una niña menor de edad, si no me equivoco, tenía 7, 8 años en ese entonces, no tenía por qué ser expuesta, especialmente a los medios de prensa de esa naturaleza. Entonces, muy diferente lo que hacía Maduro a lo que hacía Mel. Y eso que eran de partidos distintos, pero luego vamos al mismo partido, Pepe Lobo. Pepe Lobo era del mismo partido que Maduro y él le apostaba a los negocios. A ver, ya lo vi que se está riendo. ya lo vi que se está riendo. Él tenía otra apuesta. Pepe Lobo tenía otra apuesta. La propuesta de Pepe Lobo, aunque ustedes ya lo vi que en lo que están pensando, la propuesta de Pepe Lobo era ser aceptados nuevamente en el ámbito internacional. Esa era la propuesta de él. Porque acuérdense que habíamos sido suspendidos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Nos suspendieron y entonces él lo que quería era que nos volvieran a aceptar. Esa era su misión, ese era su enfoque. Y entonces él andaba por todos lados. Dígame. El Gobierno de Unidad Nacional. Correcto. Y andaba por todos los lugares del mundo, ¿verdad, Germán? Ahí andaba viajando por todos abogada, lados. Andaba. Y recuerdo, abogada, que puso algunos secretarios de Estado de diferentes partidos para hacer, como quien dice, la unión. Ay, de ahí es de donde sale la Por eso es que se llamaba. Por eso es que se llamaba el Gobierno de Unidad Nacional. Correcto. De ahí es de donde sale la vaca intelectual. Acuérdense, ¿quién fue el que lo puso ahí? Él fue, de ahí fue donde salió la vaca intelectual. Le dijo, ay, Dios mío, qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, sí, él puso personas que antes eran liberales, que después se convirtieron en libres, puso a liberales, puso a nacionalistas, y él andaba viajando por todo el mundo diciendo a la gente, por favor, vuelva a reconocer a Honduras, porque nosotros estábamos suspendidos de la OEA y de la ONU. Entonces, por favor, las cosas han cambiado, mire, mi gabinete está integrado, es diverso, decía él. Acuérdense de eso, ¿verdad? Entonces, aún siendo del mismo partido político que Maduro, las cuestiones que él quería hacer eran muy distintas. La ley era la misma, pero lo que él tenía como su proyecto político era distinto. Entonces, la ley se basa en la Constitución, mientras que la política pública se basa en qué es lo que los políticos tienen como su finalidad, ¿sí? ¿Cuál es el plan que ellos tienen para el país?
¿sí? Entonces, eso sería que ustedes luego visualizaran y vieran que el régimen de la ley es algo constitucional, mientras que el régimen de las políticas públicas es algo político, ¿sí? Abogada, Siguiente, ¿y el dígame. actual qué percibe? ¿El actual? ¿Cuál es la política del actual? Bueno, el primer periodo, quedarse. En el segundo periodo, en el que estamos ahorita, es que no lo enchachen. Lo mismo. Eso es lo que yo veo. Lo mismo, quedarse. Militar, todo lo militarista. Es que La eso política es sí parte, roba. sí, eso es lo que él utiliza para llegar a su finalidad. Y para mí que la finalidad que él tiene ahorita es que no lo enchachen. Piénselo. No, el tema del presidente ahorita es más social, abogado. Es que tener un buen nombre. En este programa, ¿sí? se proyectó en el programa Vida Mejor. Ustedes no entienden cómo amaba yo el programa Vida Mejor. Cuando él solo era un congresista, cuando él ni siquiera era presidente del Congreso, él tenía un programa que se llamaba Vida Mejor. Y él lo que hacía era que él llegaba a su comunidad en La Empira, y entonces miraba a toda la comunidad y les llevaba ayuda para que ellos aprendieran cómo sembrar, cómo irrigar la tierra, cómo hacer la cosecha. Y luego él les construía un mercado. Yo era amante de Vida Mejor. Les construía también escuelas, centros clínicos, ¿cómo es que les dicen? Los clippers, creo que es que le llaman a los que son solo ciertos servicios, los que dan, les construía. Y yo decía, uy, qué bonito, Vida Mejor. Qué bonito. Y ahora... Ahora les digo, ¿qué pasó con Vida Mejor? Así les digo yo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la construcción de un medio de subsistencia para esta gente? Porque eso es lo que él hacía. Se perdió la visión. Exacto. Entonces, porque tienen otra visión, otros componentes que le están metiendo al asunto. Entonces, sí, eso es una cuestión política. Que creo yo que él quiere que no lo enchachen. Yo creo eso, sinceramente. Que lo que no quiere es acabar preso. Porque ya tiene al hermano preso. Y de la única manera, creo yo, es la investidura del presidente, ¿va? Que lo proteja a él. No, acuérdese que ahora en Honduras nosotros ni siquiera tenemos la inmunidad. A él la inmunidad se la da solo un cargo que puede ostentar. Diputado del Parlacén. Ahí sí tiene inmunidad. Entonces no me interesa quedarme de presidente porque Abogada, buenas noches. Sí tengo inmunidad. Dígame, Nefi. Disculpe, yo sé que todos Pero los él días es pregunto, diputado. No, sí está pero el diputado de Parlacén goza de los mismos o similares garantías como un canciller. Son funciones distintas. El canciller inclusive no tiene inmunidad. Sí, claro, pero a lo que me refiero del tipo de beneficios. No, es que el canciller... Serían similares. Ok, momento. Es que el canciller es el número 2 en el cuerpo diplomático, ¿sí? Él es el número 2 en el cuerpo diplomático. Mientras que el Parlacén es parte del cuerpo legislativo. Acuérdese que el cuerpo diplomático es parte del ejecutivo. Entonces son dos cuerpos distintos, ¿sí? Eso es número 1. Número 2, el Parlacén, como está en otro estado, es decir, que está fuera de Honduras, ellos necesitan un pasaporte diplomático. Guatemala. Sí, está en Guatemala. Entonces ellos necesitan un pasaporte diplomático. Eso lo que significa es que él puede tener ciertos beneficios, como por ejemplo descuentos en los artículos de uso diario, como por ejemplo un cepillo que él necesite, cepillo de dientes, pasta. ¿Sí? Las despensas, exacto. Además de eso, tiene descuentos en cuestiones de casas. ¿Sí? La gente prefiere darle una casa a un diplomático que dársela a cualquier otra persona, porque el que respondería en caso de cualquier cosa sería el pasaporte diplomático. Y la otra cosa es que no paga impuestos. Ese es un beneficio bastante grande, no pagar impuestos. Abogada, pero el presidente automáticamente al salir del poder se hace diputado del Parlacén. En Honduras, sí. Sí, así en Honduras. En Honduras, sí. Okay. En otros países, no. El Salvador, que es nuestro vecino de aquí al lado, por ejemplo. 8 años, ¿verdad? Por eso le digo. Entonces sí, pues tiene que esperar los que salgan, los que están, porque estos van como rezagados ahorita. Es correcto. Entonces,
En otros países, por ejemplo, en El Salvador, el diputado del Parlacén es electo en papeleta. Ahorita que van a hacer las elecciones, ellos van a elegir su diputado del Parlacén. Pero aquí no, nosotros no elegimos el diputado del Parlacén. Ya está la fórmula de quiénes son los diputados del Parlacén. El presidencial le arrastra esos diputados Es del correcto, Parlacén. es correcto, es correcto. Entonces no es como que usted, dígame el nombre de un diputado de Honduras al Parlacén. Uno, que no sea Mel, porque obviamente ya sabemos que él está ahí, que no sea Pepe, porque ya sabemos que está ahí. Ajá, ¿quién? No, Pepe no está. Pepe cedió. Es cierto, se dio. Pero cuénteme Sí, quién es está. María Antonieta Allende Borán, Ella, que era la designada. Abogada, Dígame, designada presidencial. dígame. dice que, pues, como ustedes saben, hay diputados electos al Parlacén como para unos 8 años, creo, o 2 periodos adelante. Entonces, estos diputados que ya están electos, este año los van a indemnizar para que los que salgan electos de este periodo sí tomen posesión, porque ya hay electos y no han tomado posesión. Bueno, tantas cosas que hay ahí, ¿verdad? El elefante blanco, por algo le dicen el elefante blanco al Parlacén. ¿Quieren saber quién fue diputada al Parlacén? Alguien que ustedes quieren mucho, que me han hablado muy bien de ella, que está bien jovencita, que ahora sale en las redes sociales con su nuevo novio, que tiene como 3 puestos en el gobierno. La que está ministra de Transparencia. Esa merita. La hija de Matamoros. Esa merita. ¿Y yo por qué no puedo ser diputado del Parlacén? Ay, Nefi, ¿y yo por qué no puedo ser diputada? Pues verdad, esas preguntas del millón. Dicho sea de paso, es de las pocas que dejó buen nombre. Yo conozco varios diputados del Parlacén de otros países y todas me preguntan por él, por ella, y me dicen, ¿qué se hizo? ¿Dónde está? Era de las pocas que así, cuando decíamos, Honduras, ¿podemos hacer una reunión con ustedes? ¿Podemos hacer un congreso con ustedes? Ella siempre estaba ahí. Lo único que pedía era que ella quería hablar. Entonces, por lo menos, de las pocas que dejó buen nombre, imagínense. Yo les digo, ay, Dios mío, si esta es la que dejó un buen nombre, ¿cómo serán los otros? Pregunta del millón, ¿verdad? Si esta dejó buen nombre, ¿cómo serán los otros? Abogada, entonces, ¿cómo dice usted que los diputados al Parlacén gozan de inmunidad? Entonces, esa es una vía que puede tener Juan Orlando para evitar el Distrito Sur de Estados Unidos. Es que esa es la vía. Meter ahí. Esa no es una, esa es la vía. Ahorita acaba de decir el compañero lo que va a suceder. Van a indemnizar a los 4 los que están ahorita para automáticamente caer él como diputado del Parlacén. Es correcto, esa es la estrategia, porque si él sale electo este periodo, tomaría posesión hasta como el 2030, por ahí. Entonces, si sale electo ahorita, tomaría el mando el otro año. Pues. Está, muchachos, hay que entenderle al trámite, como decimos los hondureños. Es un ajedrez. Porque es diferente ser electo y estar en funciones. Correcto. Bueno. O 2 años más, abogado. Bueno, luego les puse un ejemplo de la Corte Europea de Derechos Humanos. Les pregunté que cuáles eran las instancias que se ventilaban ahí y lo que tenían que recordar ahí era cuáles eran las instancias. Habían 2 tipos de instancias, las instancias ordinarias y las instancias extraordinarias. Las ordinarias solo suceden aquí, en Honduras, ¿cierto? Sí, está la primera y la segunda, la primera que define los hechos, la segunda que define el derecho y se hacen aquí. Obviamente, si tenemos una Corte Europea, no sería algo local, sería algo regional, ¿cierto? Entonces, tendríamos que irnos a la extraordinaria y en la extraordinaria hay una que es estatal y hay una que es federal y hay una que es interestatal. Y entonces ahí nosotros íbamos a escoger que era, obviamente, la interestatal sería algo que es en Europa, son varios estados en Europa. Cuidadito y me van a salir así como salieron el otro día, ¿cómo es que se llama este de Argentina que sale a la calle y le pregunta a la gente, hey, ¿cuántos son? Le preguntaron, ¿dónde queda Inglaterra? Le preguntó a alguien en la calle y le contesta la chava, en España. Ay, casi me da un infarto. Cuidadito, me van a salir así. Europa tiene muchos estados, ¿sí? Entonces, una corte europea sería de muchos estados. Entonces, sería una instancia extraordinaria, ¿sí? La Corte Europea de Derechos Humanos ventila una instancia extraordinaria.
Lo mismo sucede con la jurisdicción, ir a la misma diapositiva de las competencias y recordar que la jurisdicción tiene que recordarles a una palabra que es territorio, y ese territorio lo que nos tiene que decir es el lugar donde yo ejerzo mi poder. Y entonces les puse pregunta capciosa. ¿Es Estrasburgo, que es donde está ubicado, Estrasburgo, o es Europa? Y después les puse, obviamente, corte y le puse derechos, ¿verdad? Entonces, ahí la respuesta correcta era Europa, ¿sí? Porque ellos pueden ejercer su poder en toda Europa. Luego teníamos la sede, y la sede, recuerden que les dije la ubicación, y para que les fuera más fácil que se metieran a su chat, a nuestro chat. Vamos a ver mi chat. No, este no es el mío. Este es donde soy alumna. A ellos no les quiero mandar. Entonces, aquí está nuestro chat de derechos humanos. Si se van al más, vamos a poner aquí más. En más me sale ahí un pincito, si se fijan. A mí me dice location, a ustedes les tiene que decir ubicación. Lo presionan y les sale ahí el mapita de donde vive su abogada, Valle de Ángeles, ahí es donde estoy. Entonces, eso, exacto, el lugar donde está, eso sería la sede, ¿sí? El lugar donde yo estoy es la sede. Entonces ahí sería Estrasburgo. Pues la única palabra que ustedes nunca habían escuchado, creo yo, de toda esa lista, era Estrasburgo, y entonces esa era la sede, una ciudad. Luego, ¿cuál era la materia que se ventilaba? Y con materia yo quiero que ustedes se recuerden del tema. Y quiero que ustedes recuerden que tanto la materia como la jurisdicción les va a salir en el título. Y en este caso, el tema o la especialidad del órgano son los derechos humanos. Entonces, la respuesta correcta era derechos humanos. Después venían los principios modernos. El primero que me fallaron 2 personas fue el siguiente. Les ponía un caso. Cuando Honduras hace una disculpa pública e indemniza a víctimas de violaciones a derechos humanos, es un ejemplo de ¿cuál principio? Entonces, ahí les enlistaba yo varios. La igualdad soberana es algo que yo tengo con otros estados, es decir, nada que ver con víctimas, ¿verdad? Entonces, no era igualdad soberana. La buena fe significa no dañar como mínimo y como máximo portarme como un buen padre de familia. Pues ahí podría, en cierta ocasión, puede ser una buena fe que ellos lo hagan, pero usualmente ellos hacen esto con una sentencia. Solo cuando hay sentencia. Si yo necesité llegar a una sentencia para hacer esa disculpa y esa indemnización, pues no estoy con buena fe, ¿verdad? Necesité que alguien me pegara mi nalgada. Luego tenemos el droit dérivé, y en el droit dérivé son declaraciones que hace Honduras que nos pueden perjudicar o que nos pueden ayudar. Y por último, obviamente aquí no es una declaración, aquí estamos dando un dinero, una indemnización, y estamos haciendo una disculpa en un periódico. Sí, entonces ahí no sería que un estado pudiera usar eso en contra nuestra en algo similar. Pero tenemos el principio de la responsabilidad, y en la responsabilidad Honduras caería justamente en necesidad de hacer esa disculpa y de indemnizar a las víctimas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos hemos comprometido a seguir esos derechos, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tendría el principio moderno, el principio de la responsabilidad, que todo lo que yo he acordado hacer, tengo que hacerlo. Y si yo no lo hago, tengo que asumir las consecuencias. Y entonces, cuando hay una violación, yo no seguí algo que yo tenía que seguir, y la consecuencia sería la disculpa pública y la indemnización. Entonces, ahí la respuesta correcta sería responsabilidad. Luego les pregunté que si la canciller de Honduras declara que datos que tiene el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre Honduras son falsos, este principio perjudicaría a Honduras. ¿Alguno de ustedes sabe si esto es algo que sucedió? ¿Esto sucedió o yo me lo estoy inventando por cuestiones académicas? ¿Quién me quiere decir si esto sucedió? Sucedió, abogada. Cuénteme, Sucedió, William. Sucedió. ¿Cuándo sucedió? Cuénteme. En una reunión en la OEA, donde está la señora que sacaron y pusieron al que está ahorita, habló de datos de pobreza y toda esa cuestión,
Y se agarró con la vicepresidenta de Venezuela, que está ahorita, pues, en una reunión de la OEA. Están oyendo, ¿verdad? La canciller de Honduras, ante las cámaras, ante el mundo, dio una declaración oficial diciendo de que los datos que tenía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional acerca de Honduras eran datos falsos. Ese día yo estaba dando clase y mi celular se poseyó en ese momento. Empezó a vibrar todo el podio de tanto que me entraban mensajes. Yo estaba en clase en ese momento. Y les digo, discúlpenme mucho, pero no sé por qué me está vibrando tanto el celular, les digo yo, y voy y lo contesto y me empiezan 1000 preguntas, ¿verdad? ¿Esta es la posición de ella, la posición del Poder Ejecutivo o es la posición de todo el instrumento jurídico de la República de Honduras? Y yo, cuando me dice esto, ¿a qué se refiere? Porque yo no sé a qué se está refiriendo. Y me mandan el video y yo casi me desmayo. O sea, ella literalmente dice, esos datos son falsos. Y los datos a los que ella estaba llamando falsos eran datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Casi me desmayo. 3 días después de que ella hizo eso, vinieron de las Naciones Unidas a hacer una investigación acerca de qué significaba esa declaración que había hecho la canciller. ¿Se pueden imaginar? Entonces, ¿qué principio estaría perjudicándonos en este momento? Equidad no va a ser, porque ahí sería que los dos países estén en balance, ¿sí? Entonces, pues la canciller está dando una declaración, ¿sí? Entonces, ahí no es que estemos o no estemos en balance. Responsabilidad, recuerden que eso es lo que firmo, tengo que cumplirlo. Y una declaración, especialmente expresión que ella hace, no está firmada. Pacta sunt servanda, que lo que yo pacto obliga, pues eso no fue un pacto. Pero el último dice droit derivé. Y el droit derivé, les recuerdo que decía declaraciones que hacían los representantes de una república. Entonces ahí, ese sería el principio moderno que nos perjudicaría. Recuérdense droit derivé, que es un principio francés, ese sería el que nos perjudicaría, ¿verdad? Y nos perjudicó en ese momento. Gracias a Dios tuvimos gente que pudo apagar el incendio masivo, pero sí nos perjudicó en ese momento. Abogada, pero Sí. si no mal recuerdo, yo creo que ella estaba como confrontando a la canciller de Venezuela, ¿verdad? Claro, pero usted tiene que saber confrontar. Ese es No, un no, no, arte. vamos, pero ella como que estaba... Es que ella llevaba la voz cantante en esa parte. Por cuestiones que algún día les comentaré. Luego dijimos que cuando Honduras dice Abogada, que ellos no... eso es lo que pasa. Dígame, William. Abogada, Dígame. Nefi. Ah, Nefi, dígame. Eso es lo que pasa muchas veces, que algunas personas en funciones tanto diplomáticas, por no tener ese tipo de conocimiento, sino que están ahí por intereses y por puestos públicos otorgados por favoritismo, compañerismo o amistad o lo que sea, cometen ese tipo de observaciones, ya que como no tienen el conocimiento y hablan más por emoción, porque el fulano esté bien, que por la consecuencia legal del acto que está realizando, diciendo. Entonces muchas veces eso nos lleva a que nos vean también internacionalmente como un chiste, pero es de pensar, si esa persona está en un puesto diplomático, es una de las personas más preparadas del país, como lo hacen los países del primer mundo. Como lo hace El Salvador, somos Guatemala, chistes. Nicaragua. No se compare con el primer mundo, porque ahí perdemos. Perfecto. Entonces, eso es lo que pasa cuando ponemos amigos, compañeros o personas en estos cargos tan importantes a nivel internacional y nos hacen pasar ese tipo de vergüenza. Sí. Luego les preguntaba que cuando Honduras dice que ellos no deben legalizar el matrimonio entre más de 2 personas, mire qué interesante, ¿verdad? Porque aquí no estoy hablando del mismo sexo, aquí estoy hablando de más de 2 personas. Este fue un caso que se dio, por si acaso no se dan cuenta. En Comayagua hubo un hombre que quería tener, si no me equivoco, 8 esposas, que decía él que era musulmán, El musulmán no puede tener 8 esposas, pero bueno, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Como dice el argot popular. Pero él quiso demandar al Estado de Honduras porque decía de que él tenía el derecho al matrimonio. Y Honduras le contestó diciendo, señor, el matrimonio ya está definido por la Constitución como ser entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y muchas mujeres o una mujer y varios hombres.
Y nosotros no tenemos ninguna obligación internacional para cambiar esa ley. Entonces, cuando ellos dicen que ellos no han firmado, cuando ellos dicen que ellos no han firmado algo, lo que ellos realmente están diciendo es pacta sunt servanda. Yo no he firmado y lo que yo no he firmado no me obliga, ¿sí? Dígame, Susan. Era Creo- Mildred, pero lo chistoso Mildred, de ese dígame. caso, abogada, Ajá. era las 8 hondureñas que habían aceptado ese solo hombre, ¿verdad? Y tenía un caserongón, Pero es como que dicen, no ¿verdad? fue. De hecho, esa historia es que él llegaba a la casa de los familiares. En su mayoría eran menores de edad, las jóvenes, Eso. ¿verdad? Sí. Él llegaba con engaños a donde los padres de las muchachas y de esa manera se las llevaba. Y ya después no tenían manera cómo poder salir de la casa donde las tenían retenidas. Es correcto, es correcto. Si no me equivoco, en ese programa Expedientes Criminales, ahí salió ese caso. No sé Ahí si lo está. recuerdan. Ajá, sí. Entonces, Ese caso. ese es un caso Pero verdadero. había A también mí me- menores de edad, abogada. Sí, la mayoría eran menores de edad. Las que eran mayores de edad, acusando más bien. sí, las que eran mayores de edad eran porque ya habían crecido con él. ¿Sí? Lo acusaron después, más bien, por Correcto. secuestro y violación, algo así, más bien por varios delitos. Sí. Y lo metieron preso. Yo creo que está preso todavía. Sí, todavía está preso. Entonces, pero justamente esto es algo que sucedió. A mí me encanta ponerles casos que parecieran mentiras, pero son verdad. Este sucedió, quisieron demandar a Honduras para que cambiáramos eso del matrimonio y nosotros dijimos pacta sunt servanda. Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo internacional que nos obligue a aceptar que un hombre puede tener varias mujeres o una mujer puede tener varios hombres. ¿Ok? Entonces ahí sería, yo no he firmado. Esa era como la parte clave, Abogada. no he firmado. Dígame, William. Dígame, William. Pero sí se puede asociar a una persona con otra sin necesidad que sea bajo el título de matrimonio. Pues podría tener usted una unión libre, le dicen en Honduras a eso, ¿verdad? Pero inclusive si ya tiene se me va. Unión de hecho, que ya está declarada como tal, solo puede tener una y no puede estar casado. Y le sale peor tener una unión de hecho que estar casado. Si recuerdan su civil 1, le sale peor el asunto de la unión de hecho. Bueno, muchachos, los dejo aquí porque ya hemos llegado al final de nuestra clase y tienen que ir a su siguiente clase. ¿Ok? Entonces, nos vemos mañana y Buenas mañana noches, vamos a abogada. platicar de los ODS. Buenas Gracias, noches, abogada. abogada. Nos Gracias, vemos. muchachos. Buenas noches. Buenas noches, abogada. Buenas Mucho noches. gusto.